Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Administración Agropecuaria. En este caso vamos a hablar de la contabilidad de gestión. Eh, Vamos a tratar de introducirnos en cómo funciona el sistema de registración contable y la generación de información contable, los diferentes criterios que se adoptan, como el criterio de partida doble, el criterio del devengado, las diferentes dimensiones contables que se utilizan, como el plan de cuenta, como las unidades de negocios, las actividades, los centros de costos. Vamos a trabajar sobre diferentes tipos de asientos contables, estándares para el caso del sector agropecuario. Vamos a presentar los diferentes estados contables que surgen del proceso de registración de información, como el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de origen y aplicación de fondos, y vamos a evaluar los resultados en diferentes tipos de moneda, como pueden ser moneda corriente o moneda constante, y la exposición de la empresa a la inflación y a la devaluación. Como grandes disparadores de este video, que va a ser una presentación que tiene como objetivo entender cómo funciona la contabilidad y sus principales ventajas y desventajas o limitaciones a la hora de exponer la información, comprender qué es la contabilidad de gestión y la utilidad que tiene la contabilidad de gestión para las empresas agropecuarias, eh, entender cómo va funcionando la metodología de registración contable de todos los procesos que se van a ir desarrollándose en las empresas para generar información para la toma de decisiones y poder, por supuesto, que tener herramientas o instrumentos que permitan analizar a las empresas y la gestión de las empresas mediante la contabilidad y evaluar qué ventajas ofrece este sistema de registro de información versus los sistemas tradicionales de análisis de resultados en las empresas agropecuarias. Básicamente, a modo de introducción de esta charla, vamos a decir que la contabilidad de gestión permite determinar la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, que se van a ir desarrollando diferentes metodologías contables que permiten interpretar y analizar la información, básicamente de una manera más sistémica que los análisis tradicionales de resultados. Cuando avancemos en la unidad, digamos en el punto temático dentro de esta unidad, en lo que es el análisis tradicional de resultados, vamos a ver que el análisis de resultados se centraba en los negocios y a través de los negocios se integraba en el resultado de la empresa, y como el resultado de los negocios no explicaban la variación patrimonial total de esa empresa, se generaban resultados no explicados. En cambio, la contabilidad de gestión permite cambiar el enfoque de análisis y analiza primero cómo fue la variación total del patrimonio de la empresa y después comienza a analizar cada uno de sus negocios. Entonces, la contabilidad brinda un concepto mucho más amplio e integrador que el análisis tradicional de resultados. Básicamente lo que aporta es este gran cambio de enfoque, de analizar primero la empresa como un todo y luego analizar cada una de las unidades de negocios que realiza la empresa. Incorpora dentro del análisis de gestión los procesos contables comunes que son a cualquier empresa o negocio, y desaparece el resultado no explicado, dado que mediante el sistema contable se puede analizar de manera completa cuál fue la variación patrimonial de la empresa en el periodo. Entonces, para definir qué es la contabilidad, vamos a decir que es un sistema de registro de información, de medición de resultados y de control de operaciones que permite registrar y comunicar información económica, patrimonial y financiera de las empresas a los diferentes tipos de interesados. Este registro de información va a estar basado en normas y criterios y estándares consistentes que son universalmente aceptados y que permiten controlar los procesos y procedimientos de registración de información. Estos principios
los vamos a llamar o se denominan principios contables generalmente aceptados. Y básicamente la contabilidad va a ir registrando todos los hechos económicos que van a ir generando modificaciones en el patrimonio de la empresa en términos monetarios, y como en el caso nuestro estamos en Argentina, se utiliza el peso, dado que esos registros van a ir en moneda de curso legal. La contabilidad va a tener como fin tener un control riguroso sobre cada uno de los recursos que dispone la empresa y de las obligaciones que van surgiendo de cada uno de los negocios que desarrolla. Se registra de manera clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa en el ejercicio fiscal, y esa información tiene como finalidad contar con diferentes informes que permitan tomar decisiones de manera precisa y oportuna sobre la empresa. Básicamente, para poder lograr estos fines, la contabilidad utiliza diferentes criterios. Uno de los criterios es el de partida doble, realizar una correcta conciliación de todos los saldos en las cuentas respecto a la realidad en la cual se encuentra la empresa, aplica el principio del devengado, y básicamente todos los principios de valorización y exposición de los rubros de los distintos resultados están correctamente, digamos, definidos. Mediante esto, la contabilidad va a ir generando información que sea consistente para la toma de decisión. Básicamente, hablamos de que en cualquier tipo de empresa debería existir un sistema integral de información en donde, digamos, se van a aplicar los mismos criterios y se van a ir integrando todos los datos contables y extras contables necesarios para ir generando los reportes que nuestros gerentes vayan necesitando. Este sistema, por supuesto, de información integral, va a ir generando diferentes salidas de información de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y de las decisiones que se quieran tomar. Y por supuesto los movimientos o los hechos económicos que van modificando el patrimonio de la empresa se van a ir cargando una sola vez en la contabilidad, y esa carga de esa información debe estar completa para que se genere un reporte. Después vamos a ver más adelante, básicamente que esté completa significa que se vaya aplicando el criterio de partida doble para que el asiento esté balanceado. Entonces la contabilidad de gestión va a brindar información económica de la empresa que va a permitir ir viendo y midiendo el resultado de la empresa. Ese resultado se va a ir reflejando en el estado de resultados, nos va a permitir medir la situación financiera, y esa situación financiera se va a ir resumiendo en el estado de efectivo, de evolución de efectivo, o el estado de origen y aplicación de fondos, y nos va a permitir ver la situación patrimonial de esa empresa a un momento dado, y esa información se va a ir reflejando en el estado de situación patrimonial y en el estado de evolución del patrimonio neto. Y por supuesto, esa información resumida le va a ir permitiendo tomar decisiones a los empresarios o a los administradores en las tres grandes decisiones que se tienen que tomar en una empresa. Esas decisiones tienen que ver con las decisiones de inversión, de financiamiento y de distribución o reinversión de utilidades. Bueno, la contabilidad la podemos separar en dos grandes ramas en función de los destinos de la información que se genere dentro de este sistema integral de información. Por un lado vamos a hablar de contabilidad de gestión y por otro lado vamos a hablar de contabilidad fiscal. Básicamente la contabilidad de costos o la contabilidad de gestión, el aporte que realiza es en el diseño de modelos de costos que van a ser útiles para la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones en la empresa y en sus diferentes unidades de negocio que realiza. Según el usuario, entonces, vamos a estar hablando de que se va a distinguir entre la contabilidad legal o fiscal y la contabilidad de gestión o de costos.
y, digamos, la distribución entre ambas, digamos, la distinción entre estas dos ramas de la contabilidad se va a ir produciendo en función de los destinatarios de la información, de la finalidad, del para qué se está calculando o se están generando esos reportes, y de los criterios de valorización que se utilizan. Y, digamos, originalmente la contabilidad se había centrado en la generación de procesos de información para terceros o para la medición del patrimonio. Esto tenían como destino principalmente el fisco para liquidar impuestos y los bancos, por ejemplo, como garantía de crédito. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer es empezar a desarrollar cada una de estas ramas de la contabilidad. Cuando hablamos de la contabilidad fiscal, estamos hablando de la contabilidad financiera o legal. El principal interesado de la información que surja de este tipo de contabilidad es el fisco, el Estado nacional o provincial, que la va a utilizar para liquidar impuestos, como pueden ser IVA, ganancias, ingresos brutos. Permite realizar, digamos, una planificación fiscal dentro de las empresas, y se aplican normas cuya finalidad es la de liquidar impuestos. Y en el caso agropecuaria, la resolución técnica número 22 es la norma que se aplica. Por supuesto, tiene que dar cumplimiento estricto a esas normas y a esos criterios de valorización y de los principios contables generalmente aceptados. Obviamente se van a ir obteniendo indicadores financieros sobre la evolución patrimonial, sobre la solvencia y la liquidez de la empresa. Esta contabilidad se lleva en la moneda de curso legal, en el caso argentino va a ser el peso, y los informes que se van a ir generando son resumidos de manera de mostrar el resultado global de la empresa en pocas líneas, y digamos, cuya finalidad es informar a terceros sobre la situación de la empresa. Los reportes principales van a ser los estados contables de publicación anual, que van a estar certificados por el Consejo Profesional, y los criterios de evaluación se realizan a valores históricos, en determinados rubros, a valores de mercado, y en otros se pueden ajustar por inflación de acuerdo a las normativas vigentes en cada uno de los países. En cambio, la contabilidad de gestión es una rama de la contabilidad cuyo fin es brindar información útil a destinatarios internos de la empresa para la toma de decisiones. Por esta razón, en la contabilidad de gestión se van a ir incorporando criterios propios y a medida de cada empresa en función de las actividades que desarrollan y de los negocios que desarrollan y de cómo se quiere ir expresando los resultados de las empresas. Por eso decimos que la contabilidad de gestión es mucho más subjetiva, es mucho más analítica como consecuencia, dado que vais generando múltiples reportes y análisis en función de las decisiones que se quieran tomar. Se va a buscar controlar todas las operaciones de la empresa, digamos, tanto las operaciones realizadas con terceros como los procesos internos que se realizan a la empresa, como por ejemplo actividades que no facturan, pero que están prestando bienes y servicios dentro de la empresa, como puede ser las sesiones de alimento de granos para alimentar la invernada, las sesiones de labores de un parque de maquinaria propio, a otras actividades dentro de la misma empresa. La información en este caso busca, o la valorización de la información busca reflejar lo más fielmente posible la realidad de la empresa y sus negocios. Por lo tanto, se van a ir valorizando a precios de mercado. Permite, digamos, realizar una planificación de la empresa anual, presupuestar, comparar lo ejecutado con lo controlado, en la búsqueda de ir mejorando los procesos internos y las gestiones de la empresa. Generalmente los interesados de la información de este tipo de contabilidad son accionistas, son los directores, los gerentes, los proveedores y los clientes. Y básicamente, en este caso, a diferencia de la contabilidad fiscal, cuya moneda de evaluación es el peso, es decir, la moneda de curso legal, a los efectos de la gestión, los resultados pueden expresarse en otras monedas
como pueden ser dólares estadounidenses o en pesos constantes, a los efectos de evaluar cuál fue el desempeño real de las empresas. Como se dijo, básicamente la contabilidad de gestión y los informes de esta contabilidad de gestión, el objetivo es ir generando información razonable, lo más razonablemente posible de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa. Obviamente para tomar decisiones en el corto, en el mediano plazo, decisiones estratégicas, decisiones de inversión, de financiamiento, es decir, con cuánto capital propio o cuánto capital ajeno vamos a ir afrontando los requerimientos de recursos de las diferentes unidades de negocio, y por supuesto tomar decisiones sobre qué hacer con los resultados del ejercicio, si reinvertir o distribuir dividendos. Bueno, aquí les dejamos dos esquemitas que van a ir resumiendo las diferencias existentes entre la contabilidad de gestión y la contabilidad fiscal en función de los diferentes interesados, de la finalidad, de los criterios de valorización que se utilizan en cada uno de los tipos de contabilidad. Lo importante de esto es entender que las empresas deben tener un sistema único de información contable y que en función de la finalidad con la que se genere la información, vamos a estar hablando de contabilidad fiscal o contabilidad de gestión. Bueno, la utilidad que brinda la contabilidad en el caso de la gestión propia de empresas agropecuarias es entender que muchas veces al darle, al darle una mirada mucho más amplia a la contabilidad, al análisis de gestión de las empresas, nos permite entender que muchas veces buenos resultados en las actividades o en los negocios que realizan las empresas no se traducen en buenos resultados a nivel de empresa o a nivel sistema. Esto se debe a que, por ejemplo, no se hayan tomado buenas decisiones de financiamiento o se hayan liquidado muchos impuestos o no haya una buena política de distribución de dividendos, por ejemplo. Entonces, no solo la contabilidad va a permitir medir los ingresos y egresos, como se hacía en el sistema de control de gestión tradicional, sino que también va a permitir analizar cómo se van financiando cada uno de los negocios que realiza la empresa, y en este caso es el aporte que realiza el mecanismo de partida doble como procedimiento para registrar información. Por supuesto va a ir midiendo los resultados mediante principios auditables y aceptados internacionalmente, con lo cual vamos a poder reflejar de manera mucho más objetiva los resultados a través de la contabilidad. Y por tal razón va a ir generando, digamos, información consistente, justificada y confiable sobre los resultados de esa empresa. Y va a ir permitiendo medir todas las causas del crecimiento o decrecimiento de la empresa desde una visión sistémica, y por lo tanto van a explicar rigurosamente todas las causas que fueron ocasionando las variaciones patrimoniales de la empresa a lo largo del ejercicio. Bueno, por lo tanto, como gran utilidad de la contabilidad es que permite cambiar el enfoque, ¿sí?, del análisis de gestión, poniendo énfasis primero en las empresas y en el resultado global de las empresas, en los procesos comunes que se desarrollan en las empresas y en las variaciones patrimoniales que se desarrollan. Y cuando decimos que las empresas desarrollan procesos comunes, estamos hablando que todo tipo de empresas, independientemente del sector en el que se encuentren, realizan actividades comerciales, realizan actividades financieras, realizan actividades operativas en las cuales transforman insumos en productos, desarrollan actividades administrativas, etc. Y, digamos, utilizar el criterio de partida doble y el criterio de lo devengado como base para la registración contable permite tener información consistente para la toma de decisiones. Y por supuesto, como mencionamos anteriormente, todo esto debe estar, digamos, incorporado en un sistema integral de información contable
que sea útil para la toma de decisiones y que permita contar con diferentes tipos de reportes en función de lo que se quiera evaluar. Bueno, la contabilidad, el primer concepto que introduce para analizar las empresas es el concepto de ente. Y el objetivo del concepto de ente, digamos, es separar el patrimonio que es de la empresa del patrimonio que corresponde a los dueños, a los socios o a los accionistas de esas empresas. Entonces, el concepto de ente lo constituye la empresa como entidad en sí misma que va a ir desarrollando actividades económicas de transformación de insumos en bienes y servicios, y por lo tanto, esa empresa como ente, como entidad independiente de los socios, va a tener vida propia y va a ser sujeta de derechos y obligaciones que van a ser distintas de las personas que las forman. Y con esta visión, digamos, los propietarios de las empresas van a ser acreedores, digamos, del patrimonio de la empresa. Es decir, van a estar representados contablemente en la cuenta capital y, digamos, van a ser acreedores de las empresas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta a la hora de registrar información en el sistema contable es el concepto de hecho económico. ¿Y qué es un hecho económico? Básicamente va a ser cualquier tipo de operación que realiza la empresa desde el punto de vista económico o financiero, pero que va a ir generando modificaciones en la situación patrimonial de esa empresa. Y cuando hablamos de modificaciones en el patrimonio, vamos a hablar de que esas modificaciones pueden ser cuantitativas o modificativas, cuando van a ir apareciendo cuentas de resultados, van a ser permutativas o cambios en la calidad del patrimonio de la empresa, cuando aparecen las cuentas patrimoniales, o se van a ir produciendo variaciones que son mixtas cuando involucran, digamos, a las dos anteriores. Una parte van a ser modificativas y una parte van a ser mixtas. Para que haya hecho económica, debe estar acompañado ese hecho económico con información que esté escrita y acreditada con un documento que lo acredite. Por ejemplo, una factura, una escritura, un recibo, una letra de cambio. ¿Sí? Y esa documentación sí o sí tiene que estar respaldando la registración o las registraciones que se van a ir haciendo en la contabilidad. Y por supuesto, ese hecho económico se va a convertir en un hecho contable cuando se registra con el correspondiente asiento contable, digamos, en el sistema de información contable. Y bueno, una correcta identificación, clasificación de los hechos económicos va a ir garantizando que la información se encuentre ajustada a la realidad de la empresa, sea confiable y adecuada para la toma de decisiones. El otro criterio, digamos, que aplica la contabilidad es el criterio del devengado y del percibido. Cuando hablamos del criterio del devengado, estamos hablando del reconocimiento contable o de registración contable de los hechos económicos sin considerar los movimientos de efectivo, de ingresos y de salidas de dinero. Es decir, ir registrando los hechos económicos en los momentos que van surgiendo, independientemente de estos sean pagados o cobrados. Y básicamente esa información o ese criterio es el que se aplica para cualquier tipo de análisis económico. Bueno, el criterio del devengado además va a permitir ir reconociendo correctamente en el tiempo cómo se van produciendo los diferentes resultados en las empresas. En cambio, el criterio del percibido es una metodología de registración de ingresos y egresos de caja cuando se van imputando, digamos, como hechos económicos, cuando se van produciendo en el tiempo. Básicamente el criterio del percibido va registrando los ingresos y salidas de dinero de las empresas, y es importante este criterio cuando estamos hablando de realizar proyecciones financieras o, por ejemplo, un presupuesto financiero.
Bueno, digamos, es importante utilizar, digamos, a la hora de analizar la información de gestión, implementar el criterio del devengado, dado que esto va a permitir ir comparando el resultado en las diferentes empresas. Muchas empresas en el sector agropecuario van registrando la información a medida que van pagando o cobrando, es decir, utilizando el criterio del percibido, digamos, reconociendo los resultados en ese momento. Y hay otras empresas que van registrando la información en función del criterio del devengado, es decir, registrando los hechos económicos independientemente lo hayan cobrado o lo hayan pagado, y esto hace que la información, por utilizar diferentes criterios, no sean comparables entre sí y en el resultado de estas empresas. Con lo cual, digamos, usar el criterio del devengado y comparar las empresas utilizando el mismo criterio permite que esa información sea comparable. Ejemplos que tenemos de aplicaciones del criterio del devengado en la contabilidad es, por ejemplo, las liquidaciones del IVA, ¿sí? Una compra de insumos a plazo, las amortizaciones de las maquinarias, un alquiler de un campo, ¿sí? El reconocimiento de los sueldos. Todos estos acontecimientos los vamos a ir registrando en la contabilidad a partir del criterio del devengado. Bueno, nosotros definimos anteriormente el concepto de ente y, digamos, lo que vamos a hacer ahora es identificar cómo está compuesto ese patrimonio del ente o de la empresa. Básicamente, el patrimonio de una empresa va a estar constituido por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Digamos, se va a ir constituyendo los medios económicos y financieros que tienen las empresas para financiar, digamos, y lograr sus objetivos, para poder ir desarrollando sus diferentes negocios y, por supuesto, ir logrando los objetivos que se van planteando. Ese patrimonio se va a componer por activos, por pasivos y por patrimonios netos. ¿Sí? Cuando hablamos de activos, estamos hablando de bienes y derechos. Cuando hablamos de pasivo y de patrimonio neto, estamos hablando de las obligaciones de la empresa. Cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de las obligaciones de la empresa con terceros, y cuando estamos hablando de patrimonio neto, estamos hablando de las obligaciones de la empresa respecto a sus dueños o accionistas. Bueno, ahí básicamente les dejamos qué compone el activo, qué compone el pasivo y qué compone el patrimonio neto. Entonces, los rubros que van a ir componiendo el patrimonio de la empresa, existen 5 grandes capítulos que van a ir constituyendo ese patrimonio y que, clasificados por su naturaleza, vamos a decir que vamos a tener cuentas de activos, ¿sí? Que van a ir reflejando los bienes y derechos de la empresa. Vamos a tener cuentas de pasivo, que van a ir reflejando las obligaciones de la empresa. Vamos a tener cuentas de patrimonio neto, que van a ir reflejando cómo está constituido el capital propio de los accionistas dentro de la empresa. Vamos a tener cuentas de resultados positivos, que van a ir midiendo los ingresos que estamos teniendo dentro de la empresa, y vamos a tener cuentas de resultado negativo que van a ir midiendo las erogaciones que se van produciendo en las empresas. Entonces, como podemos ver en el siguiente esquema, digamos, estamos teniendo que dentro del activo van a estar incluidos todos los recursos de la empresa, es decir, todas las inversiones que se hayan realizado o las aplicaciones de fondos. Dentro de ese activo vamos a ir teniendo diferentes componentes, ¿sí? Diferentes tipos de cuentas, como por ejemplo caja y banco, créditos, bienes de cambio, bienes de uso. Dentro del pasivo y del patrimonio neto, ¿sí? Que estamos hablando de las fuentes de financiamiento de la empresa, que van a ser los orígenes de fondos, ¿sí? Con los cuales se fue constituyendo esas inversiones dentro de la empresa. Vamos a hablar de los recursos de terceros, que tienen que ver con el pasivo, y dentro de los recursos de tercero tenemos los proveedores,
las deudas fiscales, tenemos las deudas bancarias, y dentro del patrimonio neto vamos a tener el capital aportado por los socios, ganancias realizadas en ejercicios anteriores que fueron reinvertidas dentro de la empresa y el resultado del ejercicio. Y aquí es donde surge la primera ecuación patrimonial básica, en donde todas las inversiones realizadas en las empresas, ¿sí? Todos los bienes y derechos con los que cuentan las empresas, ¿sí? Donde se fueron aplicando los fondos de esa empresa, deberían ser igual a los orígenes del financiamiento de la empresa, ¿sí? A los orígenes del fondo. Por lo tanto, el activo, ¿sí? Debería ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y a partir de este criterio, donde decimos que el activo debería ser igual al pasivo y al patrimonio neto, surge el criterio de la partida doble como método de registración. ¿Qué es la partida doble? Básicamente es una técnica que permite ir registrando la información contable de manera consistente y en donde dice que toda aplicación de fondo, es decir, el debe, que como vimos anteriormente está representado por el activo, tiene que tener como contrapartida un origen, que es el haber, y que como vimos está representado básicamente por el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, el criterio de la partida doble dice que para que un asiento esté bien registrado o debidamente registrado, debe estar balanceado. Es decir, que los valores que se fueron registrando en el debe deben ser igual a los valores registrados en el haber. Y entonces, mediante este tipo de registro, todas las variaciones patrimoniales de las empresas pueden ser justificadas. En cambio, el sistema de partida simple no permite contar, digamos, con esta ventaja, dado que solamente va a ir registrando, ¿sí?, las variaciones que se van produciendo en el patrimonio, independientemente los orígenes del financiamiento del cual se obtuvo. Por lo tanto, ¿sí?, para ir viendo las diferentes aplicaciones de la partida doble, dice que toda aplicación de fondo tiene que ser igual al origen. Por lo tanto, las aplicaciones de fondo, habíamos dicho, que eran del activo, deben ser igual al pasivo y al patrimonio neto, más el patrimonio neto, que son los orígenes. O el debe debería ser igual al haber. Entonces, las ecuaciones patrimoniales básicas de la empresa, incluso la contabilidad para registrar la información, es que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto, y como consecuencia, bajo el criterio de la partida doble, el debe ser igual al haber. Sí, como vemos, la partida doble permite ir registrando todas las variaciones que se van produciendo en el patrimonio de la empresa y, digamos, abarca a los aumentos y disminuciones de pasivo, a los aumentos y disminuciones de activo, a las variaciones en el resultado y en el patrimonio neto, a través de las pérdidas o ganancias que se van produciendo en el ejercicio. Entonces, todos los aumentos del activo los vamos a ir debitando, todas las disminuciones del activo lo vamos a ir acreditando, todas las disminuciones del pasivo lo vamos a ir debitando, todos los aumentos del pasivo los vamos a ir acreditando, todas las pérdidas las vamos a ir debitando y todas las ganancias las vamos a ir acreditando. Esto es la aplicación del principio del partida doble. En cambio, la partida simple, lo único que va a ir haciendo es registrando las pérdidas y ganancias que se van produciendo a lo largo del ejercicio económico y por tal razón no va a permitir ir viendo el panorama completo de la variación patrimonial de las empresas. Bueno, por otro lado, para ir registrando la información, la contabilidad va a ir utilizando diferentes tipos de dimensiones contables que van a permitir ir clasificando los diferentes hechos económicos para poder ir agrupando datos e información de manera sistemática que permitan ir buscando información
de manera funcional a las decisiones que se quieran tomar y poder medir y controlar, digamos, lo que ha sucedido en el periodo bajo análisis. Entonces, la contabilidad de gestión, en el caso de las empresas agropecuarias, va a ir utilizando diferentes dimensiones contables que van a permitir ir analizando lo que ha sucedido en la empresa y en los diferentes negocios que desarrolla la empresa. Las 5 dimensiones contables utilizadas por la contabilidad en el caso agropecuario es un plan de cuentas, son las unidades de negocio, son las actividades, son los centros de costos, son las campañas y los ejercicios. Y esas dimensiones contables le van a ir dando un mayor grado o menor grado de apertura al plan de cuentas para poder ir clasificando esa información e ir obteniendo informes que nos permitan evaluar, como mencioné anteriormente, los negocios y la situación de la empresa. A continuación vamos a ir explicando en qué consisten cada una de estas dimensiones que utiliza la contabilidad. Bueno, antes de hablar de plan de cuentas, que es la primera dimensión contable, vamos a definir qué es una cuenta, ¿sí? Básicamente la cuenta para la contabilidad es un instrumento de medida que permite ir registrando los diferentes hechos económicos en la contabilidad. Es decir, van a ser nombres que van a ir agrupando valores contables, ¿sí? Que para la contabilidad van a ser homogéneos. Por supuesto, cada empresa, en función de cómo quiere ir registrando la información, va a tener su propio plan de cuentas en función de los propósitos que van a perseguir. Y por supuesto, esas cuentas las vamos a ir, digamos, ordenando y organizando en lo que se denomina el plan de cuentas. Ahora sí, ¿qué sería el plan de cuentas entonces? Sería un instrumento en el cual vamos a ir organizando la información y va a ser el listado de todas las cuentas contables que va a utilizar la empresa para ir registrando de manera ordenada los hechos económicos. Por supuesto, su diseño va a ir permitiendo ordenar los datos en la contabilidad y se va a ir integrando por diferentes cuentas que se van a ir codificando y ordenando de manera jerárquica. Por ejemplo, en el esquemita que tenemos acá al costadito, podemos ver que el activo representa el orden 1 dentro del plan de cuenta, que ese activo se va a definir en dos o se va a dividir en dos, en activo circulante, ¿sí? Que va a ser el 1.1, ¿sí? Dentro del activo circulante vamos a tener la cuenta, digamos, los activos disponibles. Dentro de los activos disponibles, 1.1.1.1, vamos a tener caja, y dentro de caja, a su vez vamos a tener dos dimensiones, que es la caja general y la caja chica. ¿Sí? Dentro del rubro disponibilidades, que representa el 1.1.1, como vimos, vamos a tener la cuenta caja, pero también vamos a tener el 1.1.1.2, que es la cuenta banco, y dentro de la cuenta banco vamos a tener la cuenta del Banco Santander, por ejemplo, que va a estar dentro de esa cuenta bancos a través del 1.1.1.2.0.0.1. Bueno, todas esas cuentas se van a ir, digamos, van a tener un manual de cuentas en el cual se va a ir explicando, ¿sí? a qué clasificación o a qué parte del patrimonio corresponde, clasificándolas por sus naturalezas, en cuentas de activos, en cuentas de pasivos, en cuentas de patrimonio neto, en cuentas de resultados positivos o en cuentas de resultados negativos. Y básicamente ese manual de cuentas va a indicar qué están reflejando cada uno de los valores que se van a ir registrando dentro de la cuenta y cuándo debería utilizarse esa cuenta. Entonces, podemos decir, de manera resumida, que el plan de cuenta es el sistema a través del cual nosotros vamos a ir estructurando la información y el sistema de información contable para exponer cada uno de los resultados. Y aquí les dejo
cómo se van a ir ordenando las cuentas dentro del plan de cuentas, ¿sí? Básicamente las cuentas de activo se van a ir ordenando de mayor liquidez a menos liquidez, entonces vamos a empezar siempre por los activos corrientes, y los de menor liquidez van a ser los activos no corrientes, es decir, que se van a poder realizar en un periodo mayor a un año. Los activos corrientes son aquellos que se van a transformar en efectivo dentro del ejercicio, o pueden transformarse en efectivo dentro del ejercicio, y dentro del activo corriente vamos a tener diferentes tipos de cuentas. Dentro del pasivo lo vamos a clasificar de mayor a menor exigibilidad dentro del plan de cuentas. Entonces ahí vamos a hablar de las deudas que vamos a tener que cancelar dentro del periodo, y lo vamos a llamar pasivo corriente, y las cuentas o las deudas que tiene la empresa que se van a exigir posterior al año o al ejercicio económico, lo vamos a llamar pasivo no corriente, y dentro de cada uno de esos vamos a tener los diferentes tipos de cuentas contables organizadas. Como por ejemplo dentro del pasivo corriente vamos a tener deudas comerciales, deudas bancarias, deudas fiscales, etc. Después dentro del patrimonio neto vamos a tener los resultados acumulados, la reserva legal, el capital social o los aportes de los socios, y por último vamos a ir expresando las cuentas de resultados y de pérdidas. Y es aquí en las cuentas de resultados donde la contabilidad de gestión, digamos, lo hace mucho más personalizado en función de cómo nosotros queremos ir midiendo los resultados de los negocios de la empresa, y de la empresa, por supuesto. Entonces, dentro de las cuentas de resultados positivos, vamos a hablar de ingresos por ventas, de ingresos por producción, de ganancias por tenencia, y vamos a estar hablando de las diferentes cuentas de resultados negativos o de pérdidas, como costos de venta, costo comercial, costo de producción, pérdidas por tenencia, costo de administración, etc. Entonces, el plan de cuenta va a ir estructurando las cuentas de manera tal de que le va a ir dando un orden jerárquico a esas cuentas. Entonces, van a aparecer las cuentas que son imputables, que son aquellas cuentas en las cuales la contabilidad va a ir registrando los hechos económicos o los movimientos económicos, y van a aparecer las cuentas no imputables, que van a ir resumiendo o van a ir sumando, van a ser cuentas sumarizadoras de los saldos que se fueron registrándose en las cuentas imputables. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este esquemita que tenemos al costado, podemos decir que la cuenta Caja, Banco Galicia, Banco Santander, ¿sí?, dentro del rubro disponibilidades, son cuentas imputables donde la contabilidad va a ir registrando los movimientos, que la cuenta disponibilidades va a ser una cuenta no imputable o sumarizadora, ¿sí?, de los saldos acumulados en Caja, Banco Galicia y Santander, ¿sí?, y va a resumir esa información. Y que a su vez el activo corriente va a ser una cuenta no imputable o sumarizadora, ¿sí?, de los saldos registrados en disponibilidades, en fondos a depositar, en el rubro créditos, en el rubro bienes de cambio, etc. A su vez podemos ver, por ejemplo, dentro del rubro, digamos, bienes de cambio, que los insumos agropecuarios es una cuenta imputable, ¿sí?, en este caso, en este nivel, que esas cuentas imputables van a estar sumarizadas en cuentas no imputables, como por ejemplo el rubro bienes de cambio. La otra dimensión contable que utiliza es la de unidad de negocio, que esta ya la habíamos definido previamente, pero básicamente la unidad de negocio va a agrupar diferentes actividades que se realizan dentro de la empresa, que van a ir, digamos, compartiendo las mismas cuentas contables. En el caso del sector agropecuario, las diferentes unidades de negocios, características que se pueden utilizar para ir evaluando el resultado en las empresas es en la unidad de negocio de agricultura,
la unidad de negocio ganadería, la unidad de negocio lechería, la unidad de negocio inmobiliario, la unidad de negocio maquinaria, la unidad de negocio gerenciamiento, la unidad de negocio administración. Y dentro de cada unidad de negocio vamos a tener diferentes tipos de actividades, ¿sí? Que las actividades, lo que básicamente va a interesar medir de manera individual, ya que son las que van a ir produciendo los bienes y servicios destinados a la comercialización, o la vamos a ir midiendo de manera individual porque están compitiendo por el uso de algunos de los recursos y queremos evaluar cuáles de esas actividades pueden utilizarlos de mejor manera. Entonces, dentro de cada unidad de negocio, como las definimos anteriormente, vamos a ir teniendo diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en la ganadería vamos a tener la actividad de cría, de recría, la invernada, la cabaña, como actividades que vamos a analizar y medir de manera individual para evaluar su desempeño. La otra dimensión contable que dijimos que utilizaba la contabilidad es un centro de costo, que en este caso, esta dimensión se utiliza en empresas agropecuarias con el fin de definir o establecer un lugar físico donde se quiere realizar una operación o se quiere medir un resultado de manera independiente. En general, los centros de costos más utilizados tienen que ver con una zona o un campo, ¿sí? Una zona de producción o un campo, una explotación en particular, en la cual se quieren medir los resultados de manera individual tanto en las actividades agrícolas como ganaderas. Y por último, la última dimensiones contables que se utilizan es la campaña y el ejercicio. Cuando hablamos de la dimensión ejercicio, básicamente esta dimensión tiene por objetivo medir el resultado de las empresas, ¿sí? Como un sistema, medir la evolución patrimonial que tuvo esa empresa en un determinado periodo. Los ejercicios en general son fijos y duran un año, que tienen que ver con el año contable para el cual se registra la información. En cambio, la dimensión contable de campaña tiene por objetivo evaluar los negocios que realizan las empresas y lo que busca es optimizar los procesos mediante los cuales se desarrollan. Por lo tanto, a diferencia del ejercicio, las campañas van a tener una duración variable y van a ir dependiendo de los diferentes negocios que se desarrollen en la empresa. Y bueno, y como consecuencia, digamos, de la distinción entre la campaña y el ejercicio, podemos tener que en el resultado del negocio o en la variación patrimonial de la empresa, ¿sí? en un ejercicio contable, se cuenten con resultados de varias campañas de negocio. Y por lo tanto implica también la necesidad de valorizar stock al cierre de ejercicio, reconociendo resultados por tenencia, ¿sí? En las empresas. Entonces, ¿cómo actúan estas dimensiones contables? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa cuyo inicio del ejercicio económico es en enero y finaliza en diciembre, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de negocios de manera horizontal, ¿sí? Que lo vamos a ir dimensionando en función de la campaña, podemos ver que al cierre del ejercicio, ¿sí? En este punto, en diciembre del ejercicio 1, podemos ver que el trigo, por ejemplo, y la cebada han finalizado la campaña de producción y por lo tanto los datos, los registros contables provenientes de estas actividades se van a ir viendo reflejados en el estado de resultados. Sí, en cambio, por ejemplo, el maíz temprano, ¿sí? La soja de primera, el maíz tardío, el girasol, la soja de segunda, ¿sí? Después de la cebada, todas estas actividades se van a encontrar con que la campaña no ha finalizado y por lo tanto, digamos, su información se va a ir resumiendo en el estado de situación patrimonial, en el rubro bienes de cambio, en la cuenta sementera, como parte del capital invertido dentro de la empresa.
Bueno, lo mismo, el mismo criterio se puede utilizar, digamos, para las actividades ganaderas de cría, de recría, de invernada, etc. Bueno, entonces, para resumir las dimensiones contables y cómo estas dimensiones contables van a ir organizando la información dentro de la contabilidad y le va a ir dando mayor grado o menor grado de apertura al plan de cuentas que utiliza la contabilidad, vamos a ir viendo un ejemplo para el caso de un cultivo agrícola de cómo van imputándose los ingresos y los gastos en función de las dimensiones contables. Entonces, dijimos que para el caso agropecuario, dentro de las dimensiones contables teníamos la unidad de negocio, teníamos el centro de costos, teníamos la campaña, teníamos la actividad, y eso nos iba a dar digamos, la información del cultivo al cual nos estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos analizando la unidad de negocio de agricultura. Dentro de la unidad de negocio de agricultura, como centro de costos, definimos que queremos ver el resultado del campo Don Juan. A su vez, dentro de la campaña definimos que queremos ver dentro del campo Don Juan el resultado agrícola de la campaña 2019-2020, y dentro de la actividad que vamos a analizar va a ser la actividad maíz dentro de ese campo. Entonces, de manera resumida, a través de los diferentes filtros en la información que se van generando a través de estas dimensiones contables, estamos analizando el maíz en el campo Don Juan para la campaña 2019-2020. Y además, estas dimensiones contables van a ir generando las diferentes variantes de imputación de los diferentes insumos que vamos a ir utilizando, ¿sí?, en las diferentes actividades. Como por ejemplo, dentro del rubro bienes e insumos agrícolas, vamos a tener la cuenta herbicidas. Esa cuenta herbicida lo vamos a aplicar a la actividad, que la vamos a llamar soja de primera. Lo vamos a asignar al centro de costo, que tiene que ver con el campo, en este caso el amanecer. Lo vamos a asignar para la campaña 2017-2018. Entonces, esta dimensión contable sería herbicidas, ¿sí?, utilizados en la soja de primera, en el campo El Amanecer, en la campaña 2017-2018. Bueno, por tal razón es importante, a la hora de ir realizando los diferentes registros de la información contable para la gestión, hacer una correcta imputación de los gastos a las actividades de las empresas que correspondan. Y esta correcta imputación es muy importante cuando las empresas se encuentran muy diversificadas y por lo tanto no se quieren cometer errores, digamos, en los asientos, de manera tal de favorecer o perjudicar a las diferentes actividades que se desarrollan. Entonces, es muy importante, digamos, a la hora de ir cargando la información, ¿sí?, los hechos económicos en la contabilidad, separar a qué corresponde cada uno de los gastos que se están registrando. Por ejemplo, ¿sí?, hacer una correcta imputación del gasto del personal, que corresponde a ganadería, que corresponde a maquinaria, que corresponde a estructura, que corresponda a administración, ¿sí?, hacer una correcta imputación de los gastos en conservaciones, ¿sí?, cuánto corresponde a ganadería, cuánto corresponde a maquinaria, cuánto corresponde a estructura, etc. Es decir que hacer una correcta imputación de los gastos es fundamental a la hora de generar información consistente para la contabilidad. Bueno, por otro lado, habíamos dicho que la contabilidad introducía de manera novedosa a la gestión, a la información de gestión de las empresas agropecuarias, los procesos comunes que hacen todas las empresas. Y básicamente esos procesos comunes tienen que ver con la compra y venta, ¿sí?, de bienes y servicios, ¿sí?, y eso
tienen que ver, dan origen a asientos transaccionales, que después vamos a ir profundizando en qué consisten esos asientos transaccionales, y a su vez se van a ir generando operaciones internas, procesos internos o movimientos internos que se van a ir registrando en la contabilidad a través de asientos de sesiones y que van a ir permitiendo a la contabilidad de gestión ir reconociendo los resultados de una manera mucho más desagregada. Entonces, cuando hablamos de procesos comunes a todas las empresas, como vimos recién, toda empresa va a tener un proceso de compra, va a tener procesos internos en los cuales va a transformar esos insumos en bienes y servicios, que va luego destinar a la venta, digamos, o a ofrecer al mercado y que van a generar los ingresos. Bueno, entonces, las empresas pueden, a través del proceso de compra, comprar servicios, comprar bienes de uso o bienes de cambio que van a utilizar en el proceso de, digamos, de producción para transformarlos en bienes y servicios. Cuando la empresa realiza compra, va a generar una deuda, ¿sí?, o una obligación con algún proveedor que va a generar posteriormente un pago. Pero además se van a liquidar impuestos, ¿sí?, y va a tener crédito fiscal de IVA. Bueno, esos bienes, bienes y servicios que va comprando la empresa, se va a tener que hacer una correcta valorización para ingresarlo a la contabilidad, y aquí vamos a tener diferentes criterios de valorización, y por supuesto los bienes de uso van a sufrir su depreciación o amortización. Bueno, la transformación de esos insumos en nuevos bienes y servicios se van a realizar a través de las operaciones, y la contabilidad va a ir registrando esos movimientos a través de los asientos que habíamos denominado de sesiones. ¿Sí? Y posteriormente vamos a realizar, digamos, una venta, ¿sí?, de esos servicios, de esos bienes de uso o bienes de cambio, que como vimos anteriormente también lo vamos a tener que valorizar de manera correcta, y por supuesto los bienes de uso van a sufrir depreciación, ¿sí? En ese proceso de venta, la empresa va a tener un crédito, es decir, va a tener un derecho a cobrar, va a ser un activo, y posteriormente va a generar un proceso de cobro, y por supuesto, al igual que en la compra, se van a generar impuestos y débitos fiscales. Entonces, en todas las operaciones de compra y en todas las operaciones de venta, estamos hablando que la contabilidad va a ir haciendo registraciones de transacciones, ¿sí?, y que esas registraciones de transacciones son importantes para la contabilidad fiscal, y que en los procesos de transformación de los insumos en productos, la contabilidad va a ir haciendo diferentes asientos de sesiones, y que esos asientos de sesiones son importantes para generar información en la contabilidad de gestión, de manera de analizar de manera más desagregada las diferentes actividades que se desarrollan. Entonces, las transacciones o los asientos de transacciones van a ser todas aquellas registraciones de hechos económicos que están documentados con fechas, con montos ciertos, y que se registran en cumplimiento de las exigencias fiscales, y que tienen que ver con la dinámica del intercambio comercial que realizan las empresas en sus distintas operaciones, y que van a tener, van a estar debidamente documentadas con algún documento legal. En cambio, las registraciones de sesiones son todas aquellas registraciones que tienen que ver con los procesos internos y hechos productivos que están, digamos, afectados por el diseño que hemos realizado en el plan de cuentas y por las diferentes dimensiones contables utilizadas para una mayor o menor apertura de ese plan de cuentas, y que permite generar información de gestión que nos va a permitir ir analizando el resultado de las distintas áreas o negocios de la empresa. Entonces, estos asientos de sesiones se van a ir dando a través de la reclasificación de diferentes cuentas contables que van a ir alimentando esa contabilidad de gestión, y que va a ir permitiendo reflejar de mejor manera
lo que está ocurriendo durante el ejercicio de la empresa. Y va a permitir, digamos, ir tomando decisiones y ir evaluando la eficiencia interna con la que la empresa está desarrollando sus actividades. Para registrar las sesiones, así como dijimos que las transacciones se iban a ir registrando a partir de documentaciones legales, como puede ser una factura, un remito, en el caso de las sesiones, estas sesiones se van a ir registrando a partir de planillas de campo, ¿sí? Que van a permitir ir controlando y registrando la información interna que se va a ir generando en la empresa. Y esas planillas de campo van a tener dos fines. Una es a realizar asientos contables, ¿sí? Reclasificaciones de las cuentas contables, y por otro lado va a permitir ir haciendo controles en la contabilidad. Entonces vamos a tener diferentes tipos de planillas que nos van a permitir ir registrando los insumos, como por ejemplo, y labores, como pueden ser las planillas de agricultura. Vamos a tener planillas de movimientos de grano, que nos va a ir permitiendo registrar el stock y los movimientos de ese grano. Vamos a tener planillas, por ejemplo, que nos va a permitir registrar la hacienda, ¿sí? O planillas que vamos a ir calculando las amortizaciones de los bienes de uso que dispone la empresa. Entonces, algunos ejemplos de planillas de campo que nos van a permitir ir registrando las sesiones internas es, por ejemplo, esta planillita de agricultura, donde vamos a ir registrando las diferentes aplicaciones e insumos que estamos haciendo en los diferentes potreros que está operando la empresa. ¿Sí? Las mostramos como ejemplo para que ustedes las vayan estudiando más desagregadamente a medida que avanzan con el tema. Vamos a tener, por ejemplo, la de movimientos de granos, ¿sí? Que va a permitir ir viendo cómo se van, digamos, canalizando la comercialización de los diferentes granos. Y vamos a tener otra planilla, por ejemplo, que nos va a permitir ir controlando los movimientos de stock y los saldos de granos que estamos teniendo en el campo. Por otro lado, tenemos las planillas de Hacienda, ¿sí? Estas planillitas nos va a permitir ir controlando los movimientos de stock físico de Hacienda, ¿sí? Teniendo un stock inicial, las causales de los aumentos o las entradas de animales y las causales de salida de los animales, y cuánto es el stock final que estamos teniendo. Y por supuesto también tenemos, por ejemplo, esta planillita que va a resumir el stock inicial al inicio del ejercicio, el stock al cierre, y va a permitir valorizar la diferencia de inventario que hemos tenido en el ejercicio. Entonces, por lo tanto, para resumir, el grado de apertura y profundidad de las registraciones contables de sesiones van a ir dependiendo de las necesidades de información que tengamos en la empresa para ir reconociendo los distintos resultados de los distintos negocios que se desarrollan y poder tomar decisiones. Bueno, de esta manera lo que hemos hecho hasta este punto es de manera, digamos, concisa, ir entendiendo cómo va funcionando el registro de información contable y la utilidad que tiene la información contable para la gestión de las empresas. Para eso hemos ido introduciendo diferentes conceptos teóricos y mecanismos de clasificación de la información. Ahora lo que vamos a avanzar en esta etapa del video es en evaluar o mostrar cómo es el proceso de registración de la información, desde que recibimos, por ejemplo, un comprobante o que nos avala un hecho económico, hasta cómo se van generando los diferentes reportes de información contable para la gestión. Entonces, la contabilidad básicamente va a ir registrando y exponiendo la información en tres etapas. La primera etapa, que es la etapa de registración o de captura, donde se va a ir asentando los hechos económicos, se llama libro diario. Una segunda etapa,
donde se inicia, digamos, después de haber registrado las operaciones económicas en el libro diario, y lo vamos a llamar de procesamiento, ¿sí? Que vamos a ir resumiendo los movimientos anotados en el libro diario, en los libros que los llamamos mayor o mayorización de las cuentas, y una última etapa en la que es de comunicación, en la cual vamos a ir elaborando diferentes reportes que son el producto final del proceso contable, y acá vamos a tener reportes de sumas y saldos, ¿sí? Y reportes que son los estados contables. Entonces, de manera resumida, el proceso para la generación de información contable, para la registración de esa información contable, es realizar los libros diarios, que vamos a ir registrando los movimientos día a día, los libros mayores, que van a ir resumiendo los movimientos generados en las cuentas en el libro diario, y el balance de sumas y saldo, que va a resumir los saldos y las sumas de todas las cuentas utilizadas en el plan de cuentas. Bueno, entonces un asiento contable, por definición, va a ser, digamos, un hecho económico que se va a ir registrando, ¿sí? Contablemente en el sistema de información contable. Ese asiento contable se va a realizar aplicando el criterio de la partida doble, es decir, que cada asiento tiene que tener al menos dos componentes, digamos, o dos anotaciones, una en el debe y otra en el haber. Y por supuesto vamos a ir aplicando el criterio del devengado a la hora de realizar la registración, es decir, que vamos a ir registrando los hechos económicos en los momentos que se van produciendo, independientemente hayan generado ingresos o salidas de dinero. Entonces, el asiento contable que vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo en el libro diario. En ese libro diario, como ven acá ustedes en el ejemplo de la imagen anterior, se va a ir anotando la fecha, ¿sí? En la cual se está haciendo el registro, el número de asiento, en este caso es el asiento número 3, las cuentas intervinientes, ¿sí? Con sus referencias respecto a la numeración del plan de cuentas, el importe que se van a ir apagando en cada, el importe o el movimiento que se está generando en cada una de esas cuentas, y por supuesto una breve descripción de lo que implica ese hecho económico. Entonces los asientos contables los vamos a ir anotando, digamos, en el libro diario a medida que se van produciendo, ¿sí? Y el sistema debe permitir que el asiento esté balanceado, es decir, que todas las sumas de los movimientos de las cuentas registrados en el debe debería ser igual a la suma de todos los movimientos registrados en el haber. Y en el caso de que este registro no esté balanceado, digamos, el debe no sea igual al haber, se va a generar un error de anotación y el sistema de contabilidad no lo va a cargar en la contabilidad general de la empresa, y va a haber que hacer los ajustes necesarios para que el asiento quede balanceado y pueda ser ingresado a la contabilidad. Bueno, una vez que nosotros registramos los movimientos en los asientos diarios, pasamos al asiento mayor, que es el segundo paso en el proceso de registración, que lo llamamos mayorización, y básicamente lo que va a ir resumiendo, ¿sí? Son todas las sumas, por cada una de las cuentas, todas las sumas de los movimientos que anotamos en el libro diario en el debe, y todas las sumas por cada cuenta que anotamos en el libro diario en el haber, y va a ir calculando el saldo que está quedando por diferencia entre el debe y el haber. Y finalmente vamos a ir generando, ¿sí? Los reportes en el balance de sumas y saldos y en los diferentes estados contables. Entonces, resumimos como vimos anteriormente, las cuentas, resumimos todos los movimientos que tenemos por cada cuenta en el debe y en el haber registrados en el libro diario, y calculamos el saldo en cada cuenta. Entonces, el balance de sumas y saldo lo que va a hacer es, por ejemplo, en la cuenta caja, resumir todas las sumas de todo lo anotado en el debe, en el mayor,
la suma de todo lo anotado en el haber, en el mayor, y el saldo por diferencia entre el debe y el haber que está teniendo. Bueno, y acá lo que vamos a hacer, uno de los puntos que habíamos mencionado como objetivo para este video, era hacer un ejemplo de asientos y registros contables para el caso agropecuario. En este caso es un ejemplo simple, en el cual vamos a considerar operaciones de realizar un cultivo agrícola. ¿Sí? No vamos a considerar el resultado por tenencias, es decir, que no vamos a considerar variaciones de precios ni insumos ni en productos, y tampoco vamos a considerar aspectos que tienen que ver con el tema impositivo. Entonces, de manera resumida, queremos mostrarle en este ejemplo cómo va funcionando el proceso de registración contable. Entonces, supongamos en el primer caso, ¿sí?, que esta empresa compra insumos y no abona lo adeudado con el proveedor. Entonces, en este caso la empresa compró semillas, ¿sí?, por 100 pesos, ¿sí? Es una cuenta de activo que la tenemos que anotar en el debe cuando aumenta, ¿sí?, y va a generar un pasivo, una deuda, con un proveedor por 100 pesos. En este caso, como vimos en todo el proceso que realiza la empresa, como es una operación con terceros, estamos diciendo que estamos haciendo una registración del tipo de transacción. Posteriormente, se realiza la operación de siembra, ¿sí? Entonces, utiliza de los 100, digamos, de los 100 pesos comprados en semillas, la empresa utiliza no solo 90, ¿sí? Entonces se va a generar al momento de la siembra una cuenta que se llama sementeras, ¿sí?, que son los cultivos en producción. Va a ser una cuenta de activo entre el rubro bienes de cambio, va a utilizar 90 pesos de semillas, ¿sí?, y a su vez, digamos, se va a contratar una labor de siembra, la cual va a costar 20 pesos, ¿sí?, que también se va a activar en la cuenta sementera, y por supuesto, como no la pagamos, vamos a tener una deuda con el contratista por 20 pesos. En el caso de los insumos, vamos a ver que estamos haciendo un asiento de cesión, dado que esto tiene que ver que sacamos stock de semillas que estaba en el galpón y lo sembramos en el campo, por lo tanto no es una transacción con terceros, sino que es una operación interna. Y en el caso de la contratación de la labor, como vamos a generar una deuda con un proveedor, en este caso el contratista, estamos hablando de un asiento de transacción. Bueno, posteriormente realizamos la cosecha. Al momento de realizar la cosecha, ya no tenemos la cuenta sementera, ¿sí?, como parte de activo, debemos darla de baja. Por lo tanto, la cuenta sementera agrícola la tenemos que acreditar, ¿sí?, contra una cuenta de resultado negativo que lo vamos a llamar costo de producción agrícola. Entonces, damos de baja la semilla, ¿sí?, que habíamos puesto en la sementera por 90 pesos, damos de baja a costo de producción las labores de siembra por 20 pesos. En este caso vemos que no intervienen terceros, sino que estamos haciendo una reclasificación contable, estamos haciendo asientos de cesión. Y además tenemos que contratar la cosecha, ¿sí?, al contratista que nos va a cosechar. Entonces vamos a tener otro resultado negativo, que en este caso es el costo de la cosecha, al costo de producción agrícola por 10 pesos, y como no abonamos de contado, vamos a tener una deuda con el proveedor, que es el contratista de cosecha, por 10 pesos. En este caso, como hay terceros involucrados, también estamos diciendo que estamos haciendo un registro de transacción. Bueno, al dar de baja, digamos, al cosechar y dar de baja la sementera, ahora vamos a tener productos agrícolas, en este caso grano, con lo cual vamos a tener que un stock de grano que dar de alta, ¿sí? Este caso va a ser de 150, que sería el total del cultivo cosechado por el valor neto de realización de ese grano, nos va a dar el valor del stock. Cuando hablamos de valor neto de realización es el precio de pizarra menos los costos de comercialización. Y vamos a tener un ingreso por producción agrícola de resultado positivo, ¿sí?, por eso lo vamos a registrar
en el haber por 150 pesos. ¿Sí? En este caso, como no intervienen, no existe ni venta ni intervienen terceros, estamos hablando de un asiento de cesión. Y finalmente vamos a ver cómo se refleja la venta de la mercadería, ¿sí? De este grano que hemos cosechado. Vamos a tener al momento de vender una cuenta a cobrar, ¿sí? Que va a ser una cuenta de activo. En este caso va a ser por 132 pesos. Esos 132 pesos tienen que ver con el precio al cual se vendió el grano, ¿sí? Y vamos a tener un ingreso por comercialización agrícola por 132 pesos. Y en este caso, como vamos a tener, por ejemplo, una operación de venta con un acopiador, estamos hablando de que es un asiento de transacción. Pero al momento de venta vamos a tener costos de flete y de comisiones, en este caso por 20 pesos los fletes y 7 pesos por comisiones, y vamos a tener una cuenta, una deuda con esos proveedores de servicios por 27 pesos. En este caso, también estamos hablando de un asiento de transacción. Y finalmente tenemos que dar de baja del stock de granos, los granos vendidos, y la baja del stock lo vamos a hacer al costo de la mercadería vendida. Entonces, ¿cuál es el costo a cual vamos a dar de baja el grano? Va a ser el precio de venta, ¿sí? En este caso lo que tenemos que cobrar, 132, menos los costos de flete y de comisiones, que son 27, eso nos da un costo de la mercadería vendida de 105 pesos, es decir, que estamos valorizando la venta del grano a su valor neto de realización, y lo vamos a dar de baja del stock de grano por 105 pesos ese mismo asiento. En este caso podemos ver que aplicamos el criterio de la partida doble y que los asientos y las registraciones contables están balanceadas, es decir, que la suma de todas las registraciones realizadas en el debe son iguales a la sumatoria de todas las registraciones realizadas en el haber. Bueno, todos los movimientos que tuvieron estas cuentas en el libro diario lo vamos a ir resumiendo en los libros mayores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver solo uno para no hacer largo el video. En el caso de los insumos agrícolas, vamos a ver que la cuenta semillas tuvo un movimiento en el debe de 100 pesos, ¿sí? Y tuvo un movimiento en el haber por 90 pesos al momento de la siembra, ¿sí? Y esos son los movimientos que registramos en los mayores de cada una de las cuentas intervinientes. En el caso del insumo agrícola, 100 pesos en el debe cuando compramos el insumo, 90 pesos en el haber, ¿sí? Cuando utilizamos ese insumo, cuando sembramos la sementera, ¿sí? Las sumas en el debe es de 100 pesos, las sumas en el haber es del 90 pesos, por lo tanto, nos va a quedar en un saldo deudor de 10 pesos. Es decir, vamos a tener un stock de semillas, en este caso, por 10 pesos. De la misma manera, se aplica a cada una de las cuentas que intervinieron en el registro diario que vimos anteriormente. Para finalizar, en el balance de sumas y saldos y poder determinar cuál fue el resultado de este cultivo agrícola. Entonces, en las registraciones contables, como vimos en el libro diario, intervinieron cuentas de activos, intervinieron cuentas de pasivos, intervinieron cuentas de resultados. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo de insumos agrícolas. Habíamos dicho que en el mayor teníamos una suma del debe del 100, en el haber teníamos una suma en el mayor del haber de 90 pesos y que nos quedaba un saldo de 10 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, la cuenta proveedores, teníamos un saldo en el mayor en el debe 0, tenemos un saldo en el haber de 157, es decir, no le pagamos ni a los que nos proveyeron los insumos, en este caso la semilla, ni al contratista de la siembra, ni al contratista de la cosecha, ni pagamos las deudas con digamos, de flete y de comisiones. Por lo tanto, tenemos un saldo acreedor, ¿sí?, de 157 pesos. Como pueden ver, los saldos deudores le pusimos signo positivo, los saldos acreedores signo negativo, y la diferencia nos da 0, con lo cual, digamos, todos los saldos que nosotros registramos en el debe
y todos los saldos que registramos en el haber tienen el mismo valor. Y como podemos ver, todas las anotaciones hechas en el debe y en el haber también tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a analizar el resultado del cultivo agrícola, tuvimos un ingreso por producción agrícola de 150 pesos, que este es el valor que tuvo el grano a su valor neto de realización al momento de cosecha, ¿sí? Y tuvimos un costo de producción agrícola de ese grano por 120 pesos. Eso representa, esos 120 pesos representan los 90 pesos utilizados en semillas, los 20 pesos que tuvimos de costos de siembra, los 10 pesos que tuvimos de costos de cosecha. ¿Sí? En total nos suman 120 pesos. Y el resultado agrícola, en este caso, sería de 30 pesos positivos. Después, para finalizar, tuvimos, digamos, un ingreso por venta de granos o ingresos por comercialización. Vendimos a 132 pesos. A eso le tenemos que restar los costos de flete y comisiones por 27 pesos. Y le restamos el costo de la mercadería vendida por 105 pesos. En este caso, vamos a ver que el valor de la venta, 132, es igual al valor del costo, ¿sí?, de la mercadería vendida, que serían los 27 pesos por fletes y comisiones, y los 105 pesos por 105 pesos, que es el costo de la mercadería vendida. Entonces, en este caso, podemos ver que no existen resultados por tenencia y que, digamos, los 132 pesos de ingresos se equiparan al valor del costo. Y que lo único que tenemos es un resultado por producción de 30 pesos. Bueno, existen, digamos, diferentes tipos de registraciones contables que van a ir variando de acuerdo a las frecuencias de anotaciones. Vamos a hacer anotaciones de manera diaria, cuando tenemos ventas, cuando tenemos pagos, cuando tenemos cobros. Sí, vamos a hacer registraciones del tipo mensuales, y estas registraciones mensuales tienen que ver con el devengamiento de una operación, como pueden ser sueldos, intereses pagados por un plazo fijo, los seguros, los alquileres. Y después vamos a tener cierres, digamos, asientos anuales, que vamos a ir haciendo a los cierres de los ejercicios, que tienen que ver con el reconocimiento de las amortizaciones, con alguna contingencia legal, con deudores incobrables, con provisiones de impuestos a la ganancia. Y por supuesto, al cierre, antes de la emisión de los diferentes estados contables, tenemos que hacer ajustes que permitan reflejar fielmente la realidad en la cual se encuentra la empresa. Básicamente tenemos que corroborar que los ajustes, digamos, que los stocks que están reflejados en la contabilidad se ajusten a los stocks reales que tiene la empresa, ajustar la valoración de los stocks, es decir, si vamos a tener resultados por tenencia, si hubo variaciones de precios, ¿sí?, respecto a los registros contables. Tenemos que registrar las amortizaciones de los bienes de uso y vamos a realizar la reexpresión de resultados en pesos constantes y en dólares para evaluar desde el punto de vista de la gestión, ¿sí?, la exposición de la empresa a la inflación y la exposición de la empresa a la devaluación. Bueno, y ya para ingresar en los diferentes informes que surgen de la contabilidad, vamos a ver de manera resumida los diferentes estados contables que surgen de la contabilidad. Estos estados contables son el producto final de haber llevado una correcta y sistemática registración de todos los hechos económicos ocurridos a lo largo del ejercicio contable. Estos estados contables van a ir exponiendo de manera resumida lo que sucedió en la empresa a lo largo del ejercicio o el periodo de tiempo bajo estudio. Entonces nos va a permitir ver la situación económica, la situación patrimonial y la situación financiera de la empresa.
El estado de situación patrimonial, lo que va a permitir es ir viendo qué pasó en la empresa. El estado de resultado, lo que nos va a permitir ir viendo cuáles fueron las causales de lo que pasó en la empresa. El estado de evolución del patrimonio neto va a permitir cómo va a ver cómo es la evolución que ha tenido la empresa o cómo viene la empresa y cuál es la tendencia, si esa empresa viene creciendo, viene decreciendo o se mantiene estable, por ejemplo. Y el estado de origen y aplicación de fondos o flujo de efectivo, lo que nos va a permitir ir viendo es cómo se fueron asignando los diferentes recursos de la empresa a lo largo del ejercicio. Con lo cual, podemos ver que estos estados contables nos van a ir permitiendo ver cuál es la situación económica o cuál fueron los motivos de cómo se encuentra la empresa, cómo viene evolucionando esa empresa y cuál fue la estrategia de financiamiento que utilizó esa empresa a lo largo del ejercicio. El estado de situación patrimonial, ¿sí? Informa de manera sistemática la composición del patrimonio de la empresa, ¿sí? Detallando los rubros del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Prevé una descripción de la estructura actual en la que se encuentra la empresa y cuáles son sus características financieras y va a permitir determinar diferentes tipos de indicadores financieros. Y por supuesto, como se mencionó anteriormente, antes de emitir estos el estado de situación patrimonial, es importante hacer una correcta conciliación de las cuentas, es decir, corroborar que todos los saldos que se incluyen en las cuentas contables coincidan con lo más fielmente posible la realidad de la empresa en ese momento. Entonces, la estructura del estado de situación patrimonial, como ya vimos, vamos a exponer todas las cuentas con sus saldos de activo y el activo corriente y no corriente, ¿sí? Vamos a tener todas las cuentas de pasivo, dividido en pasivo corriente y no corriente, y las cuentas de patrimonio neto. A modo de ejemplo, ¿sí? Le ponemos, en este caso, un ejemplo de estado de situación patrimonial, donde lo tenemos activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, y patrimonio neto. ¿Sí? Acá ponemos en qué se van valuando, ¿sí? O cuáles son los que motivan la evaluación de cada uno de los componentes, ¿sí? Cuáles se van valuando en dólares o cuáles se van valuando en pesos. Tenemos los saldos o el estado de situación patrimonial al inicio, con sus saldos. Tenemos el estado de situación patrimonial al cierre con sus saldos. Y la diferencia entre inicio y cierre nos va a ir dando cómo fueron evolucionando las diferentes cuentas para llegar a la variación patrimonial de la empresa. Es decir, el resultado global de esta empresa, que en este caso es de 180.328. El estado de resultado va a ir explicando cuáles son las causales de ese resultado, de esa variación patrimonial de la empresa en los distintos negocios que se va desarrollando, va mostrando la performance y va explicando las causas de esa variación patrimonial que mostraba anteriormente. Bueno, van a existir diferentes modelos de estados de resultado en función de la clasificación de las cuentas que se realicen o en función de los destinatarios, según sea la contabilidad fiscal, por ejemplo, utiliza el sistema de costeo por absorción plena para exponer resultados, y en el caso de la contabilidad de gestión, por ejemplo, utiliza el sistema de costeo variable, ¿sí? O directo o marginal para la exposición de sus resultados. Permiten reconocer para quién trabajó la empresa, ¿sí? Durante el ejercicio. Si trabajó para el sistema financiero porque pagó muchos intereses, por ejemplo, si trabajó para el fisco, si trabajó para los accionistas, si hubo grandes distribuciones de dividendos, o si trabajó para la propia empresa, si hubo reinversiones de utilidades. En este caso le mostramos un ejemplo de un modelito de estado de resultado, en este caso para la gestión, basado en el costeo variable. Entonces tenemos las diferentes contribuciones marginales de las diferentes unidades de negocios, ¿sí? Que ya habíamos mencionado como dimensión contable, ¿sí?
y vamos a ir viendo cómo se va desagregando el resultado hasta llegar a explicar la variación patrimonial que veíamos anteriormente de 180.328 pesos. Y a su vez, este estado de situación patrimonial puede tener un mayor grado de desagregación para, por ejemplo, dentro de la unidad de negocio agricultura, poder analizar cómo fue el aporte de cada una de las actividades que desarrollan las empresas. En el caso del estado de resultados, es decir, que nos va a permitir ver, digamos, de manera saber cuáles fueron las causales de esa variación del patrimonio neto, ¿sí? Sea positivo, incremento, o negativo en el caso de quebrantos. Como vimos, lo podemos ir desagregando de manera más detallada en función de la información que queramos ver. Y en el caso de la contabilidad de gestión, estos estados de resultados se pueden llevar en otras monedas o se pueden expresar en diferentes unidades, como puede ser la superficie, para evaluar diferentes indicadores de productividad, ¿sí?, que hacen al resultado de la empresa. En cambio, en la contabilidad fiscal o legal, la exposición de la información del estado contable debe estar en moneda de curso legal, en este caso pesos. El otro estado que habíamos visto es el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Este estado de evolución del patrimonio neto va marcando la tendencia sobre la participación que tienen los accionistas en la empresa, informa su composición y cuáles fueron las causales de los cambios ocurridos, es decir, que va a marcar cuál es el patrimonio neto al inicio y al cierre del periodo, cómo han sido las transacciones que tuvo la empresa con sus propietarios, por ejemplo, aportes y retiros de fondos, cuál fue el resultado del ejercicio, ¿sí?, o el importe total de ese resultado en el periodo considerado. Y aquí abajo le dejamos un ejemplito, como para que lo vean detenidamente, de un modelito de estado de evolución del patrimonio neto. El estado de origen y aplicación de fondos es el último estado que vamos a ver y va a permitir evaluar las distintas asignaciones de los recursos dentro del ejercicio. Tiene como objetivo explicar cuáles fueron las causas que determinaron las variaciones de los recursos financieros, es decir, cuáles fueron los aumentos o disminuciones de efectivo. Permite evaluar la capacidad de generar recursos para cancelar obligaciones dentro de la empresa y distribuir ganancias. Y básicamente va a responder a la pregunta de cómo se fueron generando los recursos y dónde se fueron asignando esos recursos. Como orígenes de fondos más comunes en las empresas tenemos disminuciones de activos, aumento de pasivos, ¿sí?, aportes de capital o resultados positivos del ejercicio. Como principales aplicaciones de fondos tenemos aumentos de activos, tenemos disminuciones de pasivos, tenemos retiros de capital o tenemos financiamiento de los quebrantos de las empresas. Entonces, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo del estado de situación patrimonial y al inicio y al cierre que le mostraba anteriormente. Habíamos dicho que teníamos un resultado de 180.328 pesos. Este resultado lo pudimos explicar de mejor manera y de manera bien detallada y desagregada en el estado de resultados, como ya los vimos, y vemos que cada una de las cuentas van a ir teniendo sus variaciones del inicio al cierre. Entonces, todo lo que tienen que ver, por ejemplo, en la cuenta caja, hubo una disminución de 119.000 pesos, habíamos dicho que cuando había una disminución de activos, iba a ser un origen de fondos, en este caso de 119.500 pesos, los aumentos de activos, por ejemplo, en el stock de grano iban a ser aplicaciones de fondos, ¿sí? Habíamos dicho también que en el caso de los aumentos de pasivos, como es en este caso, iban a ser orígenes de fondos, ¿sí?, y que el resultado del ejercicio, en este caso 180.328, también iba a ser un origen de fondos. Entonces, de esta manera, podemos ir viendo cómo va siendo la estrategia de financiamiento de la empresa, de dónde van surgiendo los recursos y hacia dónde se van aplicando esos recursos. Otra forma de verlo, al mismo
el mismo ejemplo, es organizando los orígenes y las aplicaciones de fondos. ¿Sí? En este caso teníamos al inicio en caja y banco 270.000, al cierre de caja y banco teníamos 190.000, por lo tanto hubo una disminución de 79.500 pesos. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Cuáles fueron las aplicaciones? Y cómo se compuso esa reducción de la variación de fondos. Bueno, y para finalizar este video, el último tema que tenemos para desarrollar es la reexpresión de resultados. Esto es muy importante cuando las empresas se encuentran en entornos altamente volátiles o en monedas, con monedas principalmente que tienen poca estabilidad con el paso del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la reexpresión de resultados, es importante determinar cuál fue la exposición que tuvo la empresa durante el ejercicio a la devaluación, es decir, cómo impactó la devaluación o cómo impactó el proceso inflacionario que esté sufriendo el país. Es importante, digamos, analizar la exposición de la empresa a estos dos componentes cuando la moneda de curso legal, en este caso el peso argentino, tiene poca estabilidad con el paso del tiempo. Y cuando esta moneda sufre poca estabilidad o por procesos de devaluación o por procesos inflacionarios, los estados contables que emite la contabilidad no estarían representando o reflejando la situación real de las empresas y sus negocios. Y bueno, y la reexpresión del resultado de manera simplificada significa ajustar los saldos de las cuentas en otras monedas, en el caso de expresarlos en pesos contantes o en dólares, que nos permitan medir de mejor manera o más razonable la evolución del patrimonio de la empresa. Bueno, y en estos casos debemos corregir los saldos de cada una de las cuentas en función de la inflación o en función de la devaluación. Entonces, el proceso de reexpresión de resultados se debe realizar una vez finalizada el ejercicio, una vez conciliadas todas las cuentas, ajustados los stocks, ¿sí? Y valorizados todos los componentes, de manera tal que ya tenemos reflejada la contabilidad de la situación en la que se encuentra la empresa. Una vez, realizado todo esto, podemos recién comenzar por el proceso de reexpresión de resultados, que va a involucrar dos etapas. La corrección de cada uno de los asientos que se fueron registrando en moneda corriente en cada momento del tiempo, pasarlos a moneda constante o dólares. Esto lo va a ir haciendo, si tenemos un sistema de gestión contable, lo puede ir haciendo automáticamente el sistema de gestión contable. Y vamos a corregir en un segundo paso el estado de situación patrimonial al cierre, ¿sí? Para conocer el resultado por exposición a la inflación o a la devaluación. Entonces, ¿cuándo vamos a tener exposición a la devaluación? Cuando los asientos se pasan a dólares, de pesos a dólar, y se corrige el estado de situación patrimonial, la diferencia entre el estado de situación patrimonial al cierre real expresado en dólar del tipo de cambio de ese momento y el estado de situación patrimonial reexpresado mediante el ajuste de los asientos contables en cada momento, se lo denomina resultado por exposición a la devaluación. ¿Y cuándo vamos a tener exposición a la inflación? Cuando los asientos se pasan a pesos constantes y se corrige el estado de situación patrimonial, la diferencia entre el estado de situación patrimonial real al cierre y el estado de situación reexpresado en pesos constantes se denomina el resultado por exposición a la inflación. Entonces, ¿cómo vamos haciendo cómo el sistema contable va ajustando la primera etapa, va haciendo la primera etapa de ajuste de asientos? Supongamos que nosotros vamos a ver la exposición a la inflación y vamos cargando en el sistema contable los índices de precios de cada mes en el que estamos operando. En este caso, supongamos que estamos hablando del IPIM de diciembre de 2015, que es fase 100, al cierre del ejercicio valía 439,
2 meses atrás, o antes del cierre del ejercicio, era de 402,3 pesos, que fue cuando compré un insumo a 100 pesos, ¿sí? Al cierre del ejercicio, ese insumo sigue estando en stock por 100 pesos, pero reexpresado, ¿sí? Si nosotros actualizamos por el índice de precio, ese valor tendría que haber valido 109,3 pesos. Con lo cual tenemos una exposición a la inflación, perdón, en este caso, de 9,3 pesos. ¿Y cómo sería la exposición a la devaluación? Supongamos que nosotros vamos cargando mes a mes en el sistema contable la cotización del dólar en cada momento. Supongamos que al cierre del ejercicio el dólar era de 60 pesos, valía 60 pesos, perdón. 2 meses antes valía 40 pesos, que fue cuando compré el insumo por 100 pesos, ¿sí? Entonces, al cierre del ejercicio, si yo divido los 100 pesos dividido los 60 pesos por dólar que valdría, esos 100 pesos equivaldrían a 1,67 dólares. En cambio, al momento de compra del insumo por 100 pesos, si lo divido 40, que era la cotización del tipo de cambio en ese momento, ese insumo valía 2,5 dólares. Entonces, por un efecto de devaluación de 40 a 60 pesos, la empresa perdió 0,8 dólares. ¿Qué sería? La cuenta sería 1,67 menos 2,5. Bueno, en la segunda etapa, como habíamos dicho, ¿sí? Es ajustar, digamos, ver, digamos, corregir el estado de situación patrimonial y evaluar cuál fue realmente la exposición a la inflación o la exposición a la devaluación. Entonces, la exposición a la inflación va a ser el estado de situación patrimonial actual, tal cual fue, salió del sistema contable, menos el estado de situación patrimonial reexpresado en pesos, nos va a dar la exposición a la inflación. Y el estado de situación patrimonial actual en dólares, es decir, el estado de situación patrimonial de cierre del ejercicio realizado por la contabilidad, dividido el tipo de cambio de ese momento, ¿sí? Le restamos el estado de situación patrimonial reexpresado en dólar, como vimos en el paso anterior, nos va a dar la exposición a la devaluación. Entonces, a modo de ejemplo, el mismo estado de situación patrimonial, ¿sí? Que estábamos viendo, si nosotros teníamos al cierre del ejercicio 27 millones de pesos, ¿sí? Perdón, teníamos un patrimonio neto de 27 millones de pesos al cierre del ejercicio. Pero si nosotros reexpresamos los resultados de cada uno de los asientos contables realizados a moneda constante del cierre del ejercicio, nos dice que el patrimonio neto de la empresa debería haber sido de 33.736 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre el estado de situación patrimonial real determinado por la empresa, por la contabilidad al cierre del ejercicio, menos el estado de situación patrimonial que debería haber tenido esa empresa moneda constante, nos va a dar cuál fue la pérdida por inflación que tuvo la empresa. En este caso, casi 6 millones de pesos de la variación patrimonial de la empresa se encuentra explicado por una inflación producida en el periodo. Y si nosotros tenemos el estado de situación patrimonial al cierre dividido el tipo de cambio de cierre, que en este caso es de 65,50, nos da que ese estado de situación patrimonial de 27.739.000 pesos equivale a 423.500 dólares, pero que reexpresado en función de los dólares que se fueron comprando en cada momento que se fueron haciendo los asientos contables, equivaldría a 536.277 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre el estado de situación patrimonial del dólares al cierre menos el reexpresado nos dice que esta empresa, en este caso, ha perdido 112.000 dólares
por exposición a la devaluación, o esa pérdida fue consecuencia de la devaluación ocasionada en ese periodo. Bueno, y para finalizar, como grandes conclusiones de esta charla, queremos dejar que la información contable y la contabilidad es un sistema de registro de información que permite explicar todas las causales de las variaciones patrimoniales que suceden en la empresa, y que esta contabilidad, en la rama de la contabilidad de gestión, genera información importante para la toma de decisiones. Y la contabilidad es un sistema riguroso de registro de información mediante procesos que son auditables y procedimientos de registración de información contable que son generalmente reconocidos y auditables. Genera información consistente que va a permitir explicar, como decía anteriormente, todas las causales de las variaciones patrimoniales, y está basado en esos principios contables aceptados universalmente. Bueno, los principales productos, los principales para qué de la contabilidad es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de origen y aplicación de fondos. Estos estados nos van a permitir ir analizando diferentes dimensiones de los resultados de la empresa. Y es importante que en función de la finalidad de la información contable y de los estados contables, vamos a estar hablando de la contabilidad legal y de la contabilidad de gestión, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta que vamos a tener un único sistema de información contable donde nosotros vamos a cargar toda la información que tiene que ver con los hechos económicos producidos en la empresa, y que en función de su destino vamos a estar hablando de estados, por ejemplo, estados contables destinados hacia la contabilidad legal, o informes contables o estados contables destinados a la gestión de los negocios de las empresas. Entonces, para repasar y recordar que la contabilidad legal, el principal objetivo es emitir los estados contables que van a ser de base para liquidar impuestos. Es mucho más simplificada, pero tiene mucho más rigor en el cumplimiento de un conjunto de normas contables de evaluación, de registración y de exposición de la información que permita, digamos, cumplir con los requerimientos legales de exposición de información. En cambio, la contabilidad de gestión está destinada a brindar información interna que sea útil, completa, razonada, oportuna, para que nuestros administradores, nuestros gerentes, puedan ver la situación de la empresa en su conjunto y puedan tomar decisiones de financiamiento, de inversión y evaluación de las diferentes unidades de negocios que se están desarrollando. Y por lo tanto va a tener una mayor profundidad de registración, va a ser mucho más subjetiva en función de lo que se quiera analizar, y digamos, tiene la posibilidad de generar informes mucho más detallados. Bueno, y como dijimos, la contabilidad es importante como sistema integral de información, debido a que va a dar información consistente, dado que va a aplicar el criterio de la partida doble, va a aplicar el criterio del devengado, va a hacer una conciliación de todas las cuentas y sus saldos para reflejar de la mejor manera posible la situación de la empresa, y va a ser de base para la planificación y la gestión de los negocios. Por lo tanto, la contabilidad de gestión va a contribuir a la toma de decisiones en la situación económica de la empresa y de los negocios que se desarrollan, en la situación patrimonial y en la situación financiera y en las alternativas de financiamiento que se puedan tener. Bueno, para finalizar, como en todos los videos, le dejamos el material de lectura de base como para que ustedes puedan profundizar todo lo abordado en este video. Muchas gracias.